Y en esta noche el tema de hoy está titulado "Y por su llaga fuimos nosotros curados". Amén. Así lo declara en Isaías 53:5. Es el Señor el que da la vida, pero también es Él el que nos sana, el que nos redime, el que nos bendice. Él dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Amén. En esta noche pues nos gozamos de estar en esta iglesia, casa de oración y restauración. Este es un hogar para todas las familias donde usted siempre será muy bienvenido. Amén. Dígale al que esté más cerca: bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Y en este día tenemos un tema poderoso en Cristo, de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca de que Jesús sana, liberta, bendice. Amén. De que por sus llagas somos nosotros curados en el nombre de Jesús. Hay sanidad del Señor disponible para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Hay sanidad de Dios disponible para nuestra tierra, porque el Señor no solo sana el cuerpo, Él salva el espíritu, Él sana el cuerpo y Él bendice nuestra tierra. Amén. En este día vamos a estar viendo muchos pasajes del Nuevo Testamento. Hoy todas las citas son del Nuevo Testamento, porque vamos a estar hablando de Jesús y de cómo Él sana, cómo Él bendice y cómo Él responde al clamor y a la oración de los que le creen y le buscan. Amén. Especialmente este tema cuando hay tantos noticias y movimientos en la humanidad que tienen que ver con plagas, enfermedades. El cristiano tiene que recordar que la fuente principal de su sanidad es Cristo, y que el único que salva es Cristo. Juan 14:6 nos dice muy claro que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo llegamos al Padre a través de Él. Pero antes de llegar al Padre, sus propósitos se tienen que cumplir en nuestra vida. Amén. Y vamos a iniciar en este día en el libro de Juan. Vaya a Juan capítulo 2, donde vamos a estar viendo algunas cosas muy importantes. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Si los fuéramos a contar en el Nuevo Testamento, algunos dicen que 20, otros dicen que si sumamos las salvaciones, cada vez que perdonó a alguien, pues se superarían en los 20, serían muchísimos más, triplicaría esa cantidad. Pero la cantidad no es importante, lo importante es que Él tuvo misericordia de todo el que se acercó a Él. Hay momentos que nos dice la palabra de que Jesús estaba en casa, Él estaba en una casa, y todos se enteraban de los milagros que Él había hecho en una casa. Llevaban los enfermos, llevaban a los endemoniados y todos eran curados. ¿Cuántos llevaron ese día? Nadie lo sabe. Es decir, que en una sola casa pudieron ocurrir más de 20 milagros. Amén. Y así hay muchos pasajes donde se nos habla de que durante días Jesús se quedaba en un lugar, la gente se acercaba y todos eran sanados, curados, liberados, y el Señor manifestaba su poder por medio a Jesús. Cuando Jesús inició su vida ministerial, la inició y antes de Él comenzar a hacer milagros, Él escogió discípulos, y eso lo vemos en el libro de Juan. Amén. Que luego de bautizarse en Juan 1, versículo 29, ahí nos habla Juan el Bautista. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio Juan? A Jesús. Que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así se refirió Juan sobre Jesús.
declarando una palabra profética que ya estaba en la ley. Y a partir de ese momento viene el proceso de que Juan testifica sobre Jesús, da testimonio de él, y dice el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Son palabras hermosas y maravillosas que Juan daba testificando sobre ese momento tan hermoso de la historia de la fe cristiana, cuando Jesús va a las aguas para cumplir con el mandato de bautizarnos, y ahí desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Juan lo testifica. Si seguimos leyendo ahí mismo en Juan 1, vamos al versículo 35 y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿A quién siguieron? Estos discípulos de Juan el Bautista tan pronto escuchan el testimonio y escuchan lo que Juan dice sobre Jesús, ellos siguieron a Jesús. Y dice el 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que hablaban y habían oído a Juan, y habiendo seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo, y lo trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra o roca. Amén. Y se traduce Pedro en nuestro idioma. Qué hermoso que Jesús conocía a Pedro. No es la primera vez que vamos a leer en la Escritura que Jesús conocía a las personas, pero nadie se la había presentado, nadie le había dicho quién era. Pero estamos hablando del unigénito Hijo de Dios, que conocía y conoce todavía a todos los hombres y mujeres. ¿Usted entiende eso? Y hay un pasaje que vamos a leer en un momentito, que está en Juan 2, que aclara eso mismo. Si seguimos leyendo, dice el 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Amén. Hay un momento donde este hombre duda de que esta pequeña ciudad, de donde no se acostumbra que salgan ni rabinos ni profetas, que ocurriera que el Mesías estuviera saliendo de esa ciudad. Y él le dice, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Vemos en estos casos que Jesús ya sabía quiénes eran. Les habló, les profetizó. Muchos de ellos le siguieron y decían, eres el Hijo de Dios.
como dice en el caso de Natanael, que le dice: tú eres el rey de Israel, hijo de Dios. Y esto es importante, que usted entienda lo primero: Dios te conoce y tú tienes que reconocerlo. Muchas personas se acercan a buscar milagros de Dios, pero ¿conoces a Dios? Muchos se acercan a buscar milagros en Jesús, pero no les interesa Jesús, le interesa el milagro. Y usted necesita conocer a Jesús, porque Jesús es el que sana, es el que salva, es el que liberta, pero usted tiene que conocerlo. Ya Él te conoce a ti, ya Él sabe qué necesitas. Ya Él, a través del Espíritu Santo, incluso sabe de qué adoleces, qué te preocupa, qué no tienes en la casa, qué te falta económicamente y qué te está atormentando en términos de salud. Mucha gente olvida de que uno de los requisitos para ver un milagro de Dios es tener fe, es creer. Pero no es creer en el milagro, es creer en el que hace el milagro. Y el que hace el milagro se llama Jesucristo. El nombre sobre todo nombre es Jesucristo. Él te conoce a ti, pero tú necesitas conocerlo a Él. Muchos dirán: pastor, ya yo recibí a Jesús, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús. Si sabes quién es Jesús, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás asustada o asustado? ¿Por qué dudas del milagro? ¿Por qué piensas que tu circunstancia no va a cambiar? ¿Por qué de alguna manera estás desanimado, desanimada? ¿Por qué estás pensando que esa crisis con tu familia, con un hijo, una hija, con tu madre, tu padre o contigo mismo, contigo misma, no tiene solución? Sí tiene solución. Solo hace falta que conozca a aquel que lo soluciona, el nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo. Y vuelvo y te pregunto: ¿conoces a Jesucristo? Porque si le conoces, habrá milagro, habrá salvación, habrá liberación. Tu vida no volverá a ser igual cuando tú le creas completamente. Y hoy vamos a hablar de milagros creativos, vamos a hablar de los milagros que hace Jesús, pero este primer punto es importante. Él te conoce a ti. ¿Tú lo conoces a Él? ¿Confías en Él? ¿Le crees? Vaya ahí mismo al libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 2, está titulado La boda de Canaán. Es uno de los primeros milagros que hace Jesús. Milagro sobrenatural, un milagro de multiplicación. No lo voy a leer, pero sí quiero que usted lea el versículo 11, que dice lo siguiente en Juan 2, luego de que ocurre el milagro de la multiplicación del vino. Y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Es uno de los primeros milagros que en el libro de Juan se registra, hechos por Jesús. Y en este versículo 11 de Juan 2 dice muchas cosas. Lo primero que dice: este principio de señales. Diga: señales. Las señales bíblicamente en el Nuevo Testamento, que recuerde que es una traducción que viene del griego, no del arameo ni del hebreo. Las señales tenían que ver con hechos, sucesos que rompían lo natural, lo normal, lo que se entendía que era lo cotidiano y lo que debía ser. En pocas palabras, en un lenguaje que usted me entienda hoy, tendría que decir algo sobrenatural, algo que rompe los parámetros, algo que provoca que lo normal sea roto por algo que es completamente fuera de lo normal, algo imposible que se hace posible. ¿Me va siguiendo? Y dice, con relación a las bodas de Caná y la multiplicación del vino, dice: este principio de señales hizo Jesús. ¿Quién lo hizo? En Caná de Galilea, y manifestó su gloria. ¿Qué se manifestó? Su gloria.
Porque cuando el Señor obra, cuando el Señor hace un milagro, su gloria ha sido manifestada, su gloria ha descendido en ese lugar, su gloria se movió a través de que el Padre en los cielos, que ha dado autoridad al Hijo en la tierra, por medio de su Espíritu, ha hecho algo sobrenatural, ha hecho que algo imposible se haga posible. Y es una manifestación de la gloria de Dios. Amén. Y dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. Una de las cosas que debe provocar y producir el que Dios manifieste su gloria es que la gente crea en el Señor. Es para testimonio de Dios y para gloria de Dios que los milagros suceden en las vidas de las personas. Es un beneficio, es una bendición, es una retribución, es una restitución, es una paga que Dios da por gracia, no porque nadie lo merezca, no porque nadie haya alcanzado tal favor, es por misericordia. Por su amor y misericordia, Él manifiesta su gloria y esa gloria provoca milagros y esos milagros provocan que muchos crean. Amén. Si seguimos leyendo acá en el libro de Juan, vaya a Juan 2:23 y está titulado Jesús conoce a todos los hombres. Dios nos conoce a todos, Jesús nos conoce a todos. Díganme conoce. Y dice el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿A quiénes conocía? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No hacía falta que nadie le contara, que nadie le fuera a decir quién era quién. Él lo conocía a todos. Amén. Y esto es muy importante, porque el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Él nos conoce, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce tus planes, conoce tus propósitos al acercarte a Él. Sabe lo que estás planificando, sabe lo que quieres, sabe si le crees o si solamente tienes un interés. Él sabe. Él discierne nuestros corazones. Somos un libro abierto delante del Espíritu Santo. El Señor muestra lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Usted no puede ir a hablar de otro porque Él te conoce a ti y conoce al otro. No puedes ir a hablar de otra porque Él te conoce a ti y conoce a la otra. Amén. Y como Él nos conoce, Él sabe si creemos, si le amamos, si le tememos al Señor, si guardamos su palabra, sus mandamientos, si somos fieles y obedientes a su reino, si nos ocupamos del reino de Dios y su justicia y lo ponemos primero o lo ponemos de último. Él sabe. Dígale a alguien que esté cerca, Él sabe. Y como Él sabe, Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. Podemos intentarlo, pero vamos a fracasar porque Él sabe. Él nos conoce. Él sabe si creemos o no. Él sabe tu motivación. Él conoce tus intenciones. Él conoce tus maquinaciones. Él sabe lo que hablas en lo oculto, lo que hablas en la sala de tu casa, en tu habitación y en lo íntimo. Aún lo que piensas y no lo expresa, Él sabe. Si queremos ver la gloria de Dios descender en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestros familiares, en nuestros seres queridos que están pasando una prueba, más nos vale y mejor es que nos pongamos a cuenta con el Señor y que rápidamente le digamos la verdad. Si en algo necesitamos ser redarguidos, Señor, enséñame. Si en algo necesitamos ser edificados, Señor, edifícame. Y si en algo necesitamos ser perdonados, Señor, perdóname. Amén.
Ahí en el libro de Juan, si continuamos en el capítulo 3, está la conversación entre Jesús y Nicodemo, que era un principal entre los judíos. No lo vamos a leer, es una conversación muy interesante, pero hoy vamos a hablar de milagros. Pero quiero explicarte que hay diferentes tipos de milagros. El que Nicodemo se acercara a Jesús nos muestra un tipo de milagro muy sutil, muy particular. Nicodemo, como principal de los judíos, no debía acercarse a este nuevo profeta, nuevo rabino, nuevo maestro. Nicodemo tenía que tener una posición que lo mantuviera en la línea de lo que dijera el sumo sacerdote, el Sanedrín. Sin embargo, Nicodemo escogió ir de noche, como dice el versículo 2, a entrevistarse con Jesús, porque estaba ocurriendo un milagro que es muy particular. No es de sanidad, no es de provisión y no es de multiplicación. Es el milagro de la salvación. Cuando Dios se está acercando a alguien y Él se acerca a alguien y te acerca a ti a Él, cuando tú tienes dudas sobre Jesús, cuando tú no entiendes muy bien quién es Jesús, Él va a buscar la manera de que tú comiences a buscarle, tú comiences a acercarte. Él se acerca a ti y tú te acercas a Él. Ese es el milagro que ocurrió en Nicodemo. El que Nicodemo quería saber, quería entender, quería comprender quién era Jesús. Y ese es un milagro que ocurre en el corazón de las personas, que ocurre en nuestro entendimiento, en nuestro ser. Recuerde que usted es cuerpo, alma y espíritu. Y hay una conmoción, hay una revolución que Jesús provoca en la vida de muchas personas que se consideran sabias, que se consideran prudentes, que se consideran personas muy centradas o muy preparadas. Y Jesús llega a esa vida y produce una conmoción, una revolución espiritual, donde usted no se puede quedar tranquilo. Usted entiende, discierne, comprende que este no es un hombre, ni es cualquier persona, que este es el Hijo de Dios. Que no son fábulas, no son novelas, no son inventos de una persona. Hay algo en este Jesús. Y eso le sucedió al buen Nicodemo. Y arriesgó su posición como principal y fue de noche a buscar a Jesús. Y es a este Nicodemo, dentro de la conversación que tienen, que Jesús le dice la cita bíblica que es más usada para evangelizar, que es Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue a Nicodemo, fue a este hombre, a este sabio, que Jesús le predicó esto. Y en esa conversación donde solo estaban ellos dos, ahora usted la encuentra en la Biblia. ¿Quién habló? ¿Quién contó la conversación? Nicodemo. Es bueno que usted comprenda que Nicodemo sufrió un cambio, una transformación. Nadie se encuentra con Jesús y su vida es la misma. Nadie se encuentra con Jesús, escucha sus palabras y queda siendo el mismo. Tiene que haber un cambio. Si usted es expuesto a la luz y rechaza la luz, se queda en oscuridad. Jesús se lo dice también a Nicodemo. Él dice en el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que está lleno de malas obras va a rechazar la luz. Y todo lo que venga de Jesús y venga de la luz de Cristo les va a molestar. No se van a entender. Van a rechazar la luz de Cristo. Dice el 20 de Juan 3: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Porque el Señor, así como ama, perdona, sana, salva, también reprende. Y esa reprensión es para perdonarte. Porque para perdonarte tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cambio, no hay verdadera aceptación de Jesús. Y dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Tus obras, mis obras, las estamos haciendo en Dios. Estamos dispuestos, como dice aquí, a practicar la verdad y a ir a la luz. Esto es importante, porque queremos que el Señor nos acompañe a nuestra casa, bendiga a nuestros seres queridos y los sane. Necesitamos que Jesús sane nuestra tierra, necesitamos que Jesús sane nuestro país, pero tenemos que ir a la luz de Cristo y estar dispuestos a que su luz alumbre sobre nuestras vidas. Y si hay algo que no esté en orden, que Él lo haga y lo ponga en orden. Si es necesario que de alguna manera Él nos reprenda, reciba la reprensión y esté dispuesto a cambiar. Porque muchas veces no queremos la reprensión y el Señor, al que ama y acoge por hijo, lo disciplina. Muchos quieren el milagro, pero no la reprensión y no la disciplina. Y muchas veces para el milagro hace falta la reprensión y la disciplina del Señor, no del hombre. Estamos hablando de los milagros de Jesús, de cómo Jesús hizo milagros y cómo todavía hoy hace milagros. Amén. Y vamos ahí mismo en el libro de Juan, vamos a ver otro milagro. En Juan 4 está titulado, a partir del versículo 46, Juan 4, 46, nos habla de cómo sana al hijo de un noble. En este pasaje de Juan 4, 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Recuerde que hablamos de la boda de Caná. Ahora estamos que Él regresó a este lugar donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Cómo estaba su hijo? Era un oficial del rey, era un hombre importante, era un noble. Y dice el 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Diga, vino a él. Usted y yo tenemos que ir a Jesús. Deje de pensar que Jesús tiene que perseguirnos, tiene que andar detrás de nosotros. Él te conoce, sabe dónde estás y está contigo. Pero si creemos, lo tenemos que buscar. Si le creemos, lo tenemos que seguir. Si le creemos, lo tenemos que obedecer. Si creemos en Él, tenemos que tener temor ante Él. Quien quiere ver grandes milagros del Señor, tiene que entender el orden bíblico como Dios obra. Y dice sobre este padre que tenía a su hijo enfermo, versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Diga, le rogó. Fíjese la actitud de este hombre, que descendiese y sanase a su hijo. Él fue a pedir y a clamar por su hijo. Él no era el enfermo, era su hijo. Hay un día que el milagro que necesitamos que Jesús haga no es para nosotros, es para nuestra casa. Es para alguien que amamos en nuestra casa. Y en este caso el hijo no iba a ir a Jesús. Estaba enfermo. Y el enfermo por lo regular no se moviliza, hay que movilizarlo. Hay momentos donde el enfermo ni siquiera sabe ni entiende que está enfermo. Hay enfermedades como el Alzheimer, que la gente olvida hasta su nombre.
Y la gente no sabe que está enferma. Hay enfermos como el paralítico que fue cargado entre 4, que aunque quería ir donde Jesús, no podía ir. Y 4 amigos lo llevaron. Al llegar a la casa donde estaba Jesús, no podían entrar porque había un tumulto. Y abrieron un hueco en el techo y lo bajaron con la camilla por el techo. Porque hay un día que usted no va a Jesús, a usted lo llevan a donde Jesús. Y quizás aquí hay padres, hay hermanos, hay familiares que necesitan saber cómo llevar a su familiar, a su ser amado, a donde Jesús. Él no llegará, ella no llegará, usted lo llevará. Dice ahí mismo en el 47, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Diga, a punto de morir. Es importante entender que hay enfermedades y hay enfermedades de muerte. Hay enfermedades graves. Hay enfermedades que no esperan. Hay enfermedades que se complican. Hay enfermedades que el tiempo está corriendo en sentido inverso. Es una cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7. No lo deje llegar a 1. No lo deje llegar a 0. Si la cuenta regresiva es en contra, usted tiene que moverse rápidamente hacia Jesús. Y dice el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Jesús le habla de señales. El libro de Juan es uno de los libros de los evangelios donde más se usa la palabra señales. Y habla de que esa gente y esa generación pedía señales. Querían señales. Cuando habían señales, corrían hacia él. Cuando multiplicó los panes, lo siguieron durante días y semanas a donde él estaba. Llegaban los que querían pan y peces. Hay gente que quería señales. Aun cuando Jesús es detenido, también le piden señales. Cuando lo maltratan, también le dicen, no eres tú el que dice que eres hijo de Dios, hijo de David. Libérate. ¿Qué hace el mismo enemigo cuando lo tienta en el desierto? Le pide que haga señales. Luego le pide que su padre haga las señales. Tenga cuidado con las señales. Tenemos que creer en el Señor fielmente, ciegamente, aunque no veamos nada. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin ver tenemos que creer. Sin señales tenemos que creer. No le pida al Señor señales. Créale. Témale. Sírvale. Dice el 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él creyó la palabra, tan pronto salió de la boca de Jesús. Cuando Jesús dice algo, ¿usted le cree? Amén. Cuando la Biblia dice algo, ¿usted lo cree? Amén. Este hombre creyó. Él necesitaba que su hijo sanara y su hijo estaba muriendo. Sin embargo, con que solo Jesús le dijo, versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Sencillamente, no hay un discurso, no hay una prédica, no hay palabra de aliento, no hay palabra de motivación. Tú debes creer porque soy el Hijo de Dios. No, sencillamente, ve, tu hijo vive. Ese tipo de fe hoy la necesitamos. Los que creen sin ver, los que creen sin señales, los que creen solamente con la palabra dicha del Señor, los que no tienen temor de acercarse a la luz, los que no tienen temor de ser reprendidos, los que no se sienten tan puros y santos de que nadie los puede reprender.
primer error. El Señor muchas veces nos va a reprender. Muchas veces nos va a acercar a su luz para que nos alejemos de toda oscuridad, de soberbia, de orgullo, de falta de temor a Dios. Cuando usted se constituye en juez, en fiscal, en acusador de los demás hermanos, de la obra de Dios, de la palabra que se le predica, en ese momento usted está en oscuridad. El que está en la luz de Cristo no juzga. El que está en la luz de Cristo no condena. El que está en la luz de Cristo no murmura. Quizá usted se ha metido en oscuridad y está metiendo oscuridad en su casa. ¿Usted cree que lo que usted habla a sus hijos no lo oyen? ¿Usted cree que lo que usted murmura a sus hijos no lo escucharon? Imagínese el que se ha criado, el que tiene un hijo quizás joven y tiene 10 años escuchando chisme, murmuración. Usted el día que le diga, hijo mío, ten fe. ¿Y en qué? Si tú has derribado y has destruido toda predicación que ha venido sobre ti, tu casa y tu hijo. Si usted ha destruido toda predicación que ha venido sobre su esposo o su esposa, sus suegros, sus padres, ¿cómo va a creer aquel que se pasa el día oyendo murmuración y chisme que usted junto a otro levanta en contra de la misma obra de Dios, en contra de los hermanos de la fe? Eso no es creer, eso es murmurar. Y eso es oscuridad. Y usted la mete en su casa y luego quiere que venga la luz y se lleve la enfermedad. Por eso la Biblia nos habla en Apocalipsis: frío, caliente, tibio, te vomito. Por eso le dice a una de las iglesias que has perseverado, has hecho muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. En el primer amor usted todo lo creía, en el primer amor usted todo lo confiaba, en el primer amor usted servía y lo hacía con gozo. Pero llega un momento donde mucha gente entra en las tretas del enemigo. El tentador viene a tentar, el ladrón viene a robar. ¿Y qué te quiere robar? Tu fe, tu luz de Cristo. Si queremos ver grandes milagros en este tiempo, si queremos ver a Jesús en nuestra casa descendiendo con su gloria, necesitamos muchas veces ser reprendidos. Y esa reprensión no es mala, es buena. Porque sana, porque liberta, porque nos saca del error. Dice que este hombre, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No se quejó más, no le pidió más, no le siguió diciendo, Jesús, ven conmigo, Jesús, haz algo más, Jesús, manda una carta, dame una señal para saber que sí está sano. No, así como la palabra de sanidad fue corta, ve, tu hijo vive. Así también fue el creer de él. Dice literalmente, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cómo se fue? Seguro y confiado de que lo que Jesús le había dicho, así era. Dice el 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. No pidió señal, pero se la dieron. Antes de llegar a la casa llegó la respuesta. Entonces le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Diga salvación. Ahora no solo era un bendecido porque Jesús había sanado a su hijo. Ahora creía él y su casa. Cuando este hombre llegó a su casa, llegó con este mensaje de salvación, este mensaje de creer
creer y creer. Tu mensaje en tu casa, a los tuyos, para aquel que tiene un familiar enfermo, una crisis familiar, tu mensaje a los demás es: creámosle a Jesús. Es: creamos en la palabra de Dios. Es: creamos en el pueblo de Dios. ¿O usted es de lo que dice que el pueblo de Dios no sirve? Si el pueblo de Dios no sirve, usted tampoco, porque es pueblo de Dios. Creo que hay un pueblo de Dios que le teme a Dios. Creo que hay hombres y mujeres que con buen corazón le buscan todos los días. Me resisto a pensar que el pueblo de Dios ya no cree en su Dios. Me resisto a pensar que las iglesias están llenas de gente que no cree. Usted no viene aquí a perder el tiempo, ni los que se congregan en todos los países del mundo buscando a Cristo cada día y cada semana. Creen. Lo que quizás es que hay algunos que están confundidos. Hay algunos que están en oscuridad. Hay algunos que necesitan ser reprendidos. ¿Quién los tiene que reprender? La luz de Cristo. Busquemos que la luz de Cristo brille en la iglesia, brille en tu casa, brille en tu corazón, brille en cada palabra que le compartamos a otro. Y Él se va a encargar de sacar toda oscuridad de la vida de las personas. Dice el 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Es muy importante que usted en esta primera parte de esta noche entienda esto. Tenemos que creer. Y si creemos, tenemos que encargarnos de que la luz de Cristo brille en nuestros hogares, brille en nuestra familia. Saca de tu vida y de tu casa toda incredulidad. Usted es creyente, no incrédulo. El incrédulo duda, el incrédulo juzga, el incrédulo acusa, el incrédulo levanta falsos testimonios, el incrédulo contiende a su hermano de la fe, el incrédulo vive levantando luchas, contiendas, iras, herejías y enojos. El creyente es un sembrador de paz. El creyente es un sembrador de amor. El creyente va a amar hasta los que le odian. El creyente da, el creyente sirve, el creyente tiene misericordia, el creyente refleja la luz de Cristo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Ahí mismo en Juan 5, y recuerde que estamos en el Nuevo Testamento y ahí nos vamos a quedar. En Juan 5 está titulado El paralítico de Betesda, una historia que usted conoce. No es una parábola, es un hecho, es un suceso, es un milagro que ocurrió en la vida de este hombre. Amén. Vaya al versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Había un estanque, había una fuente, donde se decía que un ángel descendía de cuando en vez, y cuando el ángel descendía, el que entraba primero quedaba sano. Es bueno que usted entienda algo. El Señor quiere sanar, quiere bendecir, quiere ayudar. En Él está el poder para sanar. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto, Él supo que poder había salido de Él. Él sabe cuando usted lo toca con fe. Él sabe cuando usted se acerca a Él con fe. Hoy acércate a Jesús con fe y poder saldrá de Él para ti y para los de tu casa. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era un milagro que por tradición se entendía que ocurría en ese lugar, en el estanque de Betesda. Y ese milagro estaba limitado a que era algo ocasional. Era algo que a veces pasaba. Pero cuando la Biblia nos habla de orar, de creer, nunca
lo pone en tiempo pasado ni circunstancial. No dice si tal vez tú crees pudiera ser que el Señor algunas veces sane. No dice eso. Jesús dice claramente: todo lo que pidieres creyendo en mi nombre, dice Jesús. 2 o más puestos de acuerdo. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Él habla y Él declara el tiempo presente como un hecho que tiene que ocurrir inevitablemente. Algo ha pasado en el creyente, que su fe no está llegando al granito de mostaza. Algo está pasando en el creyente, que se está volviendo incrédulo, que de la luz está entrando en oscuridad, que vive nublado, vive medio nublado, vive gris, no en luz sino gris, pero Dios te quiere en luz. Dice el 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Todos conocemos esta historia, todo creyente la ha escuchado predicada muchas veces. Por alguna razón es uno de los temas que Jesús en esta noche trae para usted y para mí. Habla de milagros que tienen mucho tiempo. Habla de algo que usted ha esperado por mucho tiempo. Este hombre tenía 38 años paralítico, pero tenía 38 años esperando en Dios. Pero esperar en Dios debería ser suficiente para ver el milagro. No había sido así para él. En el año 33 él habrá pensado: este es el año, y no fue. En el año 34 de su enfermedad: este es el año, y no fue. En el año 25, en el año 14, en el año 12, en el año 35, 36, 37, y no fue. Él creía que podía ver el milagro, pero él había perdido de vista el que hace el milagro. Él había puesto su vista en el agua, en el ángel, en que alguien lo metiera en el agua. Mira Jesús. El milagro lo hace Dios a través de Jesucristo. Quita la vista de tantas cosas que te han distraído por años, por meses. Pon la vista en el Señor y Él hará como Él quiera. Dice el 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, oiga bien ahí, Jesús supo el tiempo que tenía. Ya te leí un pasaje en Juan 2 donde dice que Jesús conoce a todos. Él sabe lo que hay en todo el mundo. No era una casualidad que él estuviera en ese lugar, pero ese lugar estaba lleno de enfermos. ¿Por qué entre todos esos enfermos tenía que ser sano este? ¿Era quizás el que tenía más tiempo? ¿O ese día él había creído de una manera diferente? Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿No le parece extraño que Jesús le pregunte eso? Jesús le está preguntando a un paralítico de 38 años que si se quiere sanar. A un paralítico que tiene 38 años esperando un ángel del Señor, esperando un milagro de Dios, esperando que el agua se mueva, esperando que un buen samaritano aparezca y lo mete en el agua. ¿Sabe qué? Este hombre estaba esperando a todo el mundo menos a Jesucristo. Este hombre estaba esperando el milagro de donde fuese, menos de Cristo. Hoy usted tiene que entender algo.
El poder de Dios para sanar, salvar, para hacer milagros creativos, el poder de Dios que abrió el mar rojo, que mandó las 10 plagas de Egipto, el poder de Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre, el poder de Dios que hizo que Elizabeth estéril, ya anciana, pariera, que Sara pariera y diera un hijo a Abraham con casi 100 años. Es el mismo poder que hoy Jesús sigue teniendo. Es el mismo poder de Dios que hoy sigue obrando. Es el mismo Espíritu Santo. Este hombre, cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Oiga la respuesta de él, versículo 7. Y préstele atención, porque quizá muchos actuamos en algún momento de nuestra fe como este hombre. Lo primero es que le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Oiga bien, ese versículo 7 nos muestra que ese enfermo, necesitado, un hombre afligido, perturbado por 38 años de enfermedad, había llegado un momento que su vista estaba puesta en lo siguiente. Respondió el enfermo: no tengo. Y ahí viene lo primero. El cristiano se ha dedicado a decir: no tengo, no puedo, no es suficiente, no me quieren ayudar, es que no me quieren, es que no hay quien ore por mí, es que no hay quien me meta en el estanque. No tengo, no puedo, no quieren. Le echan la culpa a otro por no tener su milagro. Culpan a otros del retraso del milagro. Comienzan a decirle a Dios lo que Él no tiene, lo que Él no puede, lo que Él no ha mandado, en vez de decirle: tú puedes, tú tienes, tú eres el que lo hace. Mucha gente hoy en día está muy preocupada porque sus hijos estudien, porque se preparen, por hacer los graneros más grandes, por ampliar los negocios, por conseguir un mejor cargo en el trabajo, porque le suban el sueldo, le suban la pensión. Hay mucha gente preocupada por cosas que son justas, necesarias y correctas. Pero se te olvida que por encima de todo lo justo, todo lo necesario y todo lo correcto está el poder de Dios. Amén. En Él está el poder para sanar, en Él está el poder para que lo que no es suficiente sobreabunde. Amén. Que donde no hay, se ha creado lo que te falta. Este hombre le dijo al mismo Jesús: no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. El ángel que descendía y agitaba el agua, ¿a quién se sometía? A Jesús. Esa agua, ¿quién la creó? El Señor Jesús. Y dice: y entre tanto que yo voy, y ahí viene su imposibilidad. ¿Cómo se puede esperar que un paralítico vaya y se meta al agua? Él no puede, por eso está enfermo. El Señor no espera que tú hagas algo que Él sabe que tú no puedes hacer. El Señor conoce nuestras limitaciones, pero también Él conoce nuestras virtudes, nuestros talentos, el don que Él te ha dado, lo que Él te ha dado a ministrar. Él sabe lo que tú no eres, lo que tú no tienes y lo que tú no puedes. Pero Él sí sabe lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que puedes hacer y lo que eres capaz de lograr. Y por encima de todo eso está el que Él es el Todopoderoso. Ana, poniéndote otro ejemplo, la madre del profeta Samuel, siendo estéril, decidió que ese día, ese año, en ese tiempo, subiría a ofrecer al Señor ofrenda de una manera diferente, subiría a adorar al Señor de una manera diferente. Y lo primero que hizo fue que dejó a Elcana, su marido, le pidió permiso y le dijo: yo voy a subir otra vez al templo. Y el esposo le dice: no soy yo mejor que tantos hijos. No, no eres mejor. Ella quería parir sus hijos. Ella quería el fruto del vientre. Ella quería ver el primogénito. Ella no pidió más de uno, pero Dios le dio más de uno. Dios le dio hijos e hijas. Pero ella tuvo que hacer algo.
Y eso que ella hizo fue actuar diferente, obrar diferente, creer diferente, subir al templo con una actitud diferente. Ella subió con la actitud de derramar su corazón, derramar su aflicción, pero también derramar su creer, al punto tal que de creer ella pasó a decirle al Señor: si tú me das ese hijo, yo te lo entrego a ti. Dame el hijo, que te lo entrego a ti y te serviré en tu casa. Tanto lo creo que tú lo vas a hacer, que te lo entrego a ti para que te sirva. ¿Y qué hizo Dios? Le dio el hijo. ¿Y qué hizo ella? Lo devolvió al Señor como voto para que le sirviera. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio 6 hijos más, hembras y varones. Y la estéril parió 7. Una actitud diferente, un creer diferente. No le diga a Dios lo que tú no puedes, porque Él lo sabe. No le diga al Señor que tú no tienes quien te mete en el estanque, porque Él lo sabe. No le diga a Dios que el ángel desciende y que aparece uno más rápido que tú, porque Él sabe que hay más rápido que tú. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Él no le dijo: ¿tú quieres que te meta en el agua? No, Él le dijo: ¿tú quieres hoy ser sano? Él no necesitaba ni al ángel ni que el agua se moviera. Estamos en un tiempo donde el pueblo de Dios ha olvidado eso. El Señor puede obrar de una manera sobrenatural. Por eso anda tanto cristiano atemorizado con lo que pasa en la economía, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la casa, lo que el médico le dice, con lo que está pasando ahora de los virus, del esto, de lo otro. La gente anda espantada. ¿Usted sabe qué? El mal anda suelto, pero no lo soltaron ayer. Está suelto desde que lo echaron del Edén. Por lo tanto, eso no es nuevo, esa noticia es vieja. Hay plagas y enfermedades, y la Biblia lo registra desde que lo echaron del Edén. Hay inundaciones desde que lo echaron del Edén. Hay temblores de tierra desde que lo echaron del Edén. ¿Y hasta cuándo va a haber? Hasta que nos vayamos para el cielo. Hasta que Cristo recoja a su pueblo o Él te mande a buscar adelante. El mal siempre va a estar aquí, habitando entre nosotros en la tierra. Pero usted está llamado a ser luz por medio de que la luz de Cristo se refleje en ti. Usted está llamado a ser de los que creen en lo imposible. Usted está llamado a ser creyente, no incrédulo. Usted está llamado a ser de los que reaccionan a la primera y le creen al Señor inmediatamente. Te leí un pasaje de un noble que tenía a su hijo enfermo, y sin ser quizás el mejor erudito en temas bíblicos o en temas de la Torá, ese, cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo es sano, él le creyó. No le pidió una explicación exegética, él le creyó. Este que tenía 38 años en ese patio esperando, le comienza a decir al mismo Jesús que no lo reconoce, no entiende quién le está hablando. Porque muchos creyentes de esa época y de hoy no reconocen a su Salvador. No entienden cuando Cristo está en casa, no entienden cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no entienden cuando la palabra es para ellos. Estamos tan embobados y mareados con las distracciones de Satanás, que el Señor los reprenda, que estamos embobados, y cuando el Señor se manifiesta usted no lo ve. Cuando el Señor te habla, usted dice: será para ella, para aquel, para el otro, no puede ser para mí. ¿Por qué no puede ser para ti si tú eres un hijo y una hija de Dios también? Este hombre le dijo a Jesús: no tengo quien me mete en el estanque. Jesús, en el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, una vez más, no dio un discurso, no dio una prédica, solamente dio la orden. Usted necesita una orden que salga del trono de la gracia, y esa orden será suficiente para que todo cambie a tu favor.
será suficiente para que se haga en la tierra lo que en el cielo se dijo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el versículo 9, y usa una palabra maravillosa. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué le ordenó Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué sucedió con este hombre? Tomó su lecho y anduvo. ¿Qué quiere decir? Que caminó con su lecho. Él obedeció a Jesús. Él recibió la palabra y la palabra cobró vida en ese instante. Dice ahí literalmente, al instante. ¿Por qué los milagros tardan? ¿Por qué estamos en un tiempo donde los milagros parecieran que no son al instante? ¿Por qué las palabras que el Señor da pareciera que necesitaran años, décadas para cumplirse? El Señor, en el tiempo donde el enemigo anda rápido, Él va a andar despacio. Donde Dios está hablando de que este es el tiempo de la gracia, que este es el tiempo que los profetas querían ver, que este es el tiempo que Elías hubiera soñado ver y Eliseo. Y entonces los milagros no van a ser al instante. Tenemos que entender algo, queridos hermanos. Hay algo básico en el creyente, y es que el creyente cree. Es que el creyente cree y se mueve sobre esa palabra. El creyente obra, el creyente actúa, el creyente oye la voz del Señor y sabe cuando Dios le habla. Hay gente que Dios le habla y le da una palabra. Hay gente que por el Espíritu Santo Dios le da una palabra, por su Biblia le da una palabra, en una predicación le da una palabra. Y usted comienza a rumiar como una vaca de 3 estómagos esa palabra, y la manda al estómago 1, y después al 2, y después al 3, y de la lengua la manda para atrás otra vez para el estómago 1. Y escúcheme el ejemplo. ¿Qué tanto rumia la palabra? Si la palabra es de Dios, cúmplala. Pida consejo, ore, ayune. Ok, ya ayunaste, pediste consejo, ya clamaste. ¿Qué falta? A la mujer que no habla la palabra de Eliseo y la viuda, que le iban a quitar a sus hijos y se lo iban a llevar presos a trabajar. Ella fue donde el profeta y le dice: mi siervo tu marido, mi marido tu siervo ha muerto y vienen a llevarse a mis hijos presos. Y él le dice: ¿qué tú quieres que yo haga? Yo tengo dinero para pagar esa deuda. ¿Qué tienes en casa? Un poco de aceite en una tinaja. Y ahí viene el creer de inmediatamente. Va a ser probado. El profeta le dijo: ¿qué tiene? ¿Aceite? Ok. Manda a tus hijos a buscar vasijas, y no pocas, donde los vecinos. Y dice esa palabra: y no pocas. Hasta donde usted crea, Dios le va a dar. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió que ella decidiera cuántas vasijas a través de sus hijos. ¿Y qué le dijo el profeta? Entra a tu casa, cierra la puerta y comienza a llenar la vasija. Ella tuvo que creer. Diga: tuvo que creer. Y tomar el poquito de aceite y tomar las vasijas que estaban ahí todas dispuestas, vacías, esas tinajas ahí sin aceite, y comenzar ella a llenar una, y luego de una a la otra, 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 hasta que todas fueron llenas. Ella tuvo que creer. Y ella creyó y todas fueron llenas. No quedó ninguna vacía. ¿Cuándo se agotó el aceite? Cuando se acabaron las vasijas que le habían puesto al Señor para que la llenaran. Tenemos que entender que nuestro creer es una llave que Dios nos ha dado. Nuestro creer en Jesucristo. No es creer en ti. No es creer en la ayuda del hombre. No es creer en lo que otro puede hacer. Es creer en lo que Dios hace. Él usará a quien Él quiera. En el caso de esa viuda usó el profeta. Pero la misma Biblia nos dice y nos cita aún Jesús: en los tiempos de la viuda de Sarepta de Sidón había muchos profetas en ese tiempo de sequía, pero a una sola le fue enviado el profeta Elías. Eso lo dice Jesús y lo dice en el Nuevo Testamento.
Él mismo cita eso. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando hace esa cita? A que Él fue a su tierra, fue a su casa, fue a lo suyo y no le creyeron. Para referirse que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Este hombre estaba hablando con el mismo Jesucristo y él no lo entendía. Sin embargo, cuando Jesús le dio la orden, levántate, toma tu lecho y anda, algo pasó en este hombre. Él obedeció. Ahí se unió la palabra y su creer. Él se levantó de su lecho de enfermedad, tomó el lecho como le dijo el Señor y anduvo con su lecho, como una muestra viviente de que había sido sanado. Ahí sucede algo. Dice el versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, versículo 14, para que no te venga alguna cosa peor. Hay gente que ya Jesús le ha hecho milagros, pero le dan la espalda a Jesús, le dan la espalda a la luz, y se le olvida que usted tiene familia, que usted tiene hijos, que hay gente que viene detrás de usted, y que el milagro que Jesús hizo en ti es para que no dejes de creer y comiences a educar en la fe a tu casa. Comience a hablar fe, a hablar esperanza. Mientras el deporte y el pasatiempo número uno en algunas casas sea el chisme, la tijera y la murmuración, desgracia llegarán. Que el Señor te ayude, te guarde y reprenda eso. Pero usted se amarra la lengua, se pone colirio en los ojos y se hace una gárgara de Espíritu Santo, o va a pasar mucho problema. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cada vez que usted abre la boca con murmuración, chisme, queja, cuando usted se queja hasta de Dios y de que no hay cumplimiento, cuando usted mismo no cumple, cumpla para que le cumplan, obedezca para que el Señor mueva el cielo y la tierra a su favor. Usted quiere ver milagros como leímos hace un momento, al instante. Al instante implica que tu fe tiene que ir conforme a esa palabra. Tu creer tiene que ser al instante, como usted quiere un milagro, al instante. Cuando se dice, venga aquí al frente, los que quieran orar, pasan como 10 minutos en lo que usted se arregla los zapatos, pone la Biblia, se jala un moño, se acoteja la correa, y cuando viene a ver ya estacionó y usted ni ha llegado aquí adelante. Porque al final usted no cree que es algo grande que va a pasar. Al final usted cree que es una oración más. Al final usted entiende que quién es ese que va a orar. Y al final usted se le olvida que yo no soy nadie, pero Dios es todo. Amén. La importancia no está en quién ora, es quien escucha la oración. El poder está en Dios, no en los hombres. Los hombres no tenemos poder, Dios tiene poder. A nadie aquí le estamos diciendo, venga, que hay uno que sana. El que sana se llama Jesucristo. Y eso te enseñamos y eso predicamos. Te pongo otro ejemplo. Vaya a Lucas, vamos a salir de Juan. Vaya a Lucas. El libro de Lucas tiene pasajes muy importantes acerca de las sanidades de Jesús. Dele hacia atrás a la Biblia. Lucas, pudiéramos hablar de Jairo, de la mujer del flujo de sangre, pudiéramos hablar de tantos personajes. Jesús sana a un leproso, capítulo 5, la pesca milagrosa, capítulo 5, Jesús sana a un paralítico, 5:17, amén. Llamamiento de Leví, 5:27. Muchos de aquí, quizás, y de muchas iglesias, en otro momento fueron como Leví, pecadores, pero Dios lo llamó, Dios lo cambió, Dios lo transformó y lo sacó de la oscuridad a la luz. Amén. Amén.
Vamos a leer, vaya al capítulo 8. En el 8, vaya al 42. Vamos a leer este pasaje de Jairo y la mujer del flujo de sangre, como el Señor me inquiete en su espíritu. Dice la palabra en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¿Cómo le recibió? Con gozo. ¿Y usted sabe por qué era todo ese gozo? Habían ocurrido muchos milagros, había ocurrido la multiplicación de los panes, habían ocurrido muchos milagros, y uno de esos milagros era la liberación del gadareno. Dice el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Diga, todos le esperaban. ¿Usted está esperando a Jesús? ¿Usted espera que Jesús hoy esté atento a usted? Que Jesús esté aquí con usted. Vaya con usted a su casa. Toque a sus hijos. Tenemos que creer. Y ese creer no puede ser fluctuante ni vacilante. Dice la palabra que estemos firmes en la fe. Hay gente que cree, pero se le olvida creer por su casa, creer por su familia. ¿Usted sabe cuál es el mejor problema? El que no pasa. Yo creo en orar para que las cosas no sucedan. Yo creo en orar para pedirle a Dios que evite sucesos, hechos. Cuando la iglesia exhorta, cuando llega el 1 de enero cada año, cuando se hacen prédicas proféticas hablando de ciertas cosas. Hoy la pastora me decía, pastor, hable de nuevo del caballo amarillo, hable del cuarto sello, hable del séptimo sello, hable de la copa de ira. Y yo le decía, pastora, la gente no quiere que le hablen de eso. La gente no quiere que se le predique de eso. La gente no oyó aquella vez y no está oyendo ahora. La gente se burla de esas cosas, se duermen en las prédicas. La gente quiere emoción, entretenimiento. Y usted dirá, pastor, no me juzgue, no te estoy juzgando. No. Necesitamos despertar espiritualmente. Y necesitamos dejar de estar distraídos. Porque la batalla que se está librando es por las almas. Y a veces se nos olvida que parte de esas almas es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, es tu familia. La cercana y la lejana. Hay una batalla que se está librando en este momento por las almas. Todas estas cosas que están pasando en la humanidad no van a disminuir, van a aumentar. Y tenemos 11 años, cumplimos en agosto, diciéndoselo. No va a disminuir, va a aumentar. Pero Dios ha prometido guardar a los que le sean fieles. Dios ha dicho que le sirvamos, que Él es el que paga. Y usted dirá, pastor, pero yo le he servido. Yo no soy el que juzgo tu servicio. Póngase a cuenta con el Señor. Es Él el que juzga. Él es el juez, no yo. Y hasta donde tengo entendido, y dice su palabra, Él es misericordioso. Y si en algún momento no parece haber misericordia, Él sabe por qué. Amén. Dice aquí en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba el varón? Que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Para los que llegaron más temprano, leímos al principio en el libro de Juan, pero en el capítulo 2 y 3 leíamos cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, cuando hace la multiplicación de la boda de Caná, de cuando Jesús mismo dice que Él conoce a todos los hombres, dice la Biblia. Y vemos como este Nicodemo va de noche, oscuro y escondido, a hablar con Jesús. Sin embargo, este Jairo, que también es un principal igual que Nicodemo, fue de día con el sol afuera y se le tiró a los pies a Jesús. Este no tuvo miedo.
Pero sucedía algo, donde Simón no había nadie enfermo, donde Jairo estaba enferma su hija. Hay gente que si no hay una prueba, no van de día donde el Señor. No lo buscan como lo tienen que buscar, no le sirven como le tienen que servir, no pagan sus votos, no cumplen con el Señor, no le dan la gloria como se la tienen que dar. Algunos incluso dan cosas contra el aguijón y contienden contra la obra de Dios. Este fue de día porque estaba curado. Hay gente que espera el apuro. No espere el apuro. No espere tener una situación 911. No espere que la prueba esté color rojo oscuro. Vaya al Señor cuando todavía apenas la alerta es verde. No ha llegado amarilla. Cuando usted oye que dicen alerta verde, es que va a llover un poco. Amarilla, va a llover mucho. Alerta naranja, está inundándose. Alerta roja, estamos bebiendo agua. Si usted está en alerta verde, dele gloria a Dios. Pague su voto, cumpla con el Señor, sírvale con amor, amárrese la lengua, no critique el reino de Dios y sirva al reino de Dios. Ocúpese del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Mateo 6:33, y le hace el 6 entero. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba. ¿Qué hacía? Que entrase a su casa. Diga, había problema en casa. Hay gente que se le tira a los pies a Jesús cuando hay problema en casa. Si no hay problema en casa, no lo hacen. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que son más orgullosos y ni con el rancho ardiendo se le tiran los pies a Jesús. Yo no sé usted, yo no tengo la lágrima honda. Yo la tengo aquí al antico. Y desde que yo siento el olor a humo en el rancho, yo comienzo a darle rodilla al Señor, a darle lágrimas, mire, y a tirarle moco ahí en los pies. Y ahí, mira, deja de ensuciarme la chancleta, acá, párate de ahí. El que tiene la lágrima honda, que comience a llorar temprano, es un dicho popular. Si usted es medio duro, comience a ablandarse. Porque la prueba que usted dice que no se puede poner peor, siempre se puede poner peor. Cuando pasó lo de las elecciones, la gente dijo, oh, una crisis está pasando y se puede poner peor, y ahí viene el coronavirus. Y usted dirá, ¿y se podrá poner peor? Espérese, este es el capítulo 2 de una película de 10 capítulos. Y está comenzando. Los monstruos más feos salen como por el capítulo 7. Y yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. ¿Cómo era la hija? Única. Mire, cuando te tocan algo que tú amas, algo que para ti es especial, tú te sientes doblemente afectado. Porque te está perjudicando tu casa, está tocando algo que tú amas, pero cuando eso que tú amas encima de eso es el único que tiene de eso. Es como el que tiene una sola hembra, un solo varón, y se lo están tocando de alguna manera. Mire hermano, nada duele más que la casa. Y cuando hablo de casa me refiero a los hijos, me refiero a tu pareja. Pero los hijos duelen más que la pareja por lo regular. Porque tenía una hija única. ¿Cómo era la hija? Única. No había más. Si moría la niña, se quedaba sin descendencia. Ni siquiera era varón, que en esa época era de que lo especial. Pero Jairo, el derriengue de Jairo era su hija. Lo que él amaba era esa muchacha. Su hija única. Y tenía 12 años. Y dice, y se estaba muriendo. Es una de las pocas versiones que lo dice tan claro.
Se estaba muriendo su hija única. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús iba con Jairo a la casa de Jairo. No dio la palabra, él dijo, voy a ir. Fue con Jairo. Cumplió con lo que Jairo le pedía. Pero hay momentos donde Jesús decía, ve, es sana. Pero este hombre merecía una misericordia especial. Mire, es hermoso cuando usted acumula misericordia. Hay exégetas que me van a contradecir, pero usted me va a excusar. Yo he aprendido por testimonio la vida y leyendo la Biblia que hay un momento donde usted acumula gracia y misericordia de Dios. Y hay un momento donde usted no lo entiende, pero Dios tiene una misericordia con usted que no la está teniendo con nadie. Y usted dirá, ¿y por qué? Y hasta la gente dirá, ¿y por qué? Dios ama a todos sus hijos. Él no tiene hijos preferidos. Pero hay hijos que se portan bien. Hay hijos que agradan al Padre. A José le hicieron su túnica de colores. Pero ¿a quién le dio el Señor los dos sueños? ¿A Rubén? No. Se los dio a José. Le dio los dos sueños. ¿A quién vendieron? A José. ¿Pero quién fue el rey en Egipto? José. ¿Y de quién dice la Biblia? Más Jehová estaba con José. Es de José que lo dice. No es de ninguno de nosotros, hermanos. Hay gente que acumula favor, gracia y misericordia. Si usted se ocupa y preocupa por lo de Dios, Dios se ocupará y se preocupará por lo suyo. El problema es que hay gente que dice, pero es que yo me ocupo, yo me preocupo. Seguro. Usted se ocupa y se preocupa que hasta le duele. La iglesia vive a veces procesos que usted no se da ni cuenta. ¿Usted sabe por qué usted no se da ni cuenta? Porque usted no es de lo que está ocupado y preocupado. Porque el que está ocupado y preocupado se da cuenta de las necesidades de la iglesia. Se da cuenta de las crisis. De hecho, cuando la iglesia vive crisis, hay gente que más bien se levantan con un pico y una pala a buscar cómo destruyen la iglesia. Hay gente que se queja de la iglesia en el momento que la iglesia más necesita ayuda, favor, oración. En ese momento es que están con una mandaria dándole a la pared, quejándose de lo que sirve en la iglesia, maltratando al que sirve en la iglesia, inventándose el chisme de la iglesia. Estamos bajo ataque del enemigo y entonces dentro de los muros, los que están adentro también están discutiendo. Mira lo que dieron hoy de cena y mira lo que está pasando. Pero hermano, tenemos a los filisteos allá afuera. Tenemos a los saduceos, a todos allá afuera, buscando cómo derribar la muralla. Y usted está diciendo que no le gustó la cena. Y usted está diciendo que el pastor, que la corbata, que si no le gusta, que no me simpatiza, que no me saluda. Pero hermano, vamos ocupando de los filisteos, vamos ocupando de los jebuseos, y después hablamos de la cena, después hablamos de todo lo que usted quiera. Pero es un momento de unidad. Es como usted tiene un familiar enfermo, usted tiene una crisis, usted está sin empleo, a usted los cuartos no le rinden, usted está lleno de deuda. Pórtese bien. Ese no es el momento de usted comenzar a quejarse de Dios. Ese no es el momento de usted comenzar a murmurar la obra de Dios. Ese es el momento de usted estar quietico, calladito. Ese es el momento de usted estar delante del Señor, atento a Dios. ¿Qué tú dijiste, Señor? No he dicho nada, pero si tú vas a decir algo, yo te voy a escuchar. ¿Me llamaste, Señor? No, no te he llamado. ¿Me llamaste, Señor? No te he llamado. Pues te voy a llamar también, porque usted está demasiado atento. Pero ese no es el momento de estar. La Biblia habla y dice en Corintios que hay unos que son portadores de división, ira, contienda, herejía, ironías. Hay gente que siempre está en pugna. Hay gente que siempre está en guerra. Hay gente que siempre está inconforme. Y hay gente que se quedan 10 años en un lugar inconforme. Hermano, eso no es de Dios. No es que se vayan, es que dejen la inconformidad. Amén. Volvamos a ir. Dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, digo una mujer, no dice el nombre de ella. De Jairo sí dice el nombre. Un principal llamado Jairo. Pero de esta mujer no dice ni el nombre.
una que estaba en la multitud, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años? 12 años. Mire, si nos ponemos a contarlo por meses, 1 mes, 2 meses, miren, es fuerte. 12 años son, ¿cuántos meses? Se quemaron los matemáticos. Y eso que aquí hay un montón de profesores. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 por 12, tampoco. Y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Hay un día que lo que a ti te acontece o le acontece a alguien que tú amas, no tiene la cura del hombre. Ella gastó todo en médico. Había dedicado 12 años de su vida a andar médico, y médico, y médico, y médico, y nada lo solucionaba. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. A los que fueron hace unos días, el día feriado, tuvimos una actividad. Ese día mostré el talit, el manto que usaban ceremonialmente los judíos, y les mostré a algunos cómo era el borde del manto. Y el borde del manto tiene un significado, y en las esquinas tiene un tejido diferente, donde tiene 2 cordones con nudos, que eso tiene un significado y tiene una escritura. Y ese día más o menos lo expliqué, otro día lo voy a explicar acá. Pero el que ella tocara el borde del manto es algo que está en Ezequiel, que está en Isaías y que está en los libros proféticos. El Mesías cumpliría cada profecía, y una de ellas es que sería el Salvador, pero también el Sanador. Amén. Y dice que esta mujer se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, que es donde estaban esos nuditos, ahí ese cordoncito con nuditos, y tocó el borde de su manto, y dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Dice al instante. Hay milagros que es como tenemos que orar hoy en día, que no hay tiempo que esperar ni tiempo que perder, a no ser que sea que Dios tenga otro plan. Pero tu petición, mi petición, tiene que ser que el Señor obre con esta forma. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, ¿quiénes negaron? Todos. Dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder. Jesús sabía que alguien lo tocó con fe, que alguien había creído en su milagro, que entre todos los que lo empujaban, lo apretaban, lo echaban de un lado al otro, lo tocaban para saludarlo, aún quizás algunos lo tocaron para ser sanos, solo ella arrebató su milagro. Podemos estar en un lugar que hay mucha gente y la mayoría no ver nada, no sentir nada y no recibir nada, y usted decir, esta palabra es para mí, y usted decir, el Señor tiene el poder para sanar, yo te creo, Jesús. Eso fue lo que hizo esta mujer. Y esta mujer no solo lo llevó en su corazón, ella ejecutó el tocar el borde de su manto. Y él dice el 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, igual que Jairo. ¿Cómo fue Jairo? A sus pies. Y ella también fue a sus pies. Y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Diga, no le dio vergüenza su enfermedad.
Ella le dijo a todo el pueblo: tengo 12 años enferma de esto. Ella lo declaró. Y como al instante había sido sanada, diga, testificó. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Cuando usted tiene 12 años con una crisis y en un segundo te la resuelve, todo cambia. Dice que Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, no sanado, ya llega sana. Ahora él le dice: tu fe te ha salvado. Fue sana y fue salva. Y encima de eso le dijo: ve en paz. La perdonó, la bendijo y la sanó. ¿Quién quiere un milagro así? Amén. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Mire, los buitres, los cuervos abundan. Son aves de mal agüero, son aves de rapina, son aves que lo que andan buscando es carroña. Donde hay tristeza, donde hay desgracia, ahí están. Hay gente que no te quiere dar la buena noticia, te quieren dar noticias malas. Y cuando algo malo pasa, hasta se lo saborean, lo rumian, lo siguen contando, lo siguen diciendo, lo siguen investigando. Si algo malo pasó, ore y pida misericordia por a quien le sucedió y déjelo ahí. No siga rumiando el mal, porque si lo sigue haciendo, usted se lo está gozando. Eso es amarillismo. No quiera saber lo que a usted no le toca saber. Y cómo fue, qué pasó, minuto a minuto. Usted va a hacer un guión de una película. Si algo malo sucedió, ore pidiendo misericordia por esa familia y déjelo así. No lo siga rumiando, no lo siga diciendo, no lo siga compartiendo, porque entonces usted está murmurando de una desgracia. Y dice que esta persona que se acercó, no dice quién fue: no molesten más al maestro. Oiga, que no lo moleste. Y su hija única muerta, moléstelo. Háblele, pídale, porque esa es su hora más difícil. Hay gente que calla cuando es el momento de hablar. Bartimeo el ciego, cuando supo que Jesús pasaba por ahí, él comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y llegaron uno de los discípulos: cállate, ciego, ¿qué tanto que vocea? No moleste al maestro. Que no lo moleste. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y volvió a gritar, y volvió a gritar, hasta que Jesús se paró, iba caminando y se detuvo. Dios, tráiganme. Y entonces fueron los mismos que lo mandaron a callar. Ven, ten ánimo, te llaman. Los que lo mandaron a callar. ¿Sabe qué? En mi prueba yo no me callo. Me callo con el hombre, pero a Dios le grito, le lloro, le llamo. De madrugada, de día, a cualquier hora lo despierto. ¿Y usted cree que Dios duerme a las 3 de la mañana? No, Él no duerme. Llámelo a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. No llame gente. Hay gente que se puede llamar gente. Llame a Jesús, que Él no duerme. Amén. Y dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie. Diga: no dejó entrar a nadie, sino solo a Pedro, a Jacobo y a Juan. A Judas lo dejaron afuera. ¿Entendió? Sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. De la familia de Jairo no entró nadie, solo Jairo y su mujer. Porque a veces usted anda con una recua de gente, un primo, un tío, un esto, un lo otro, y usted quiere meter a todo el mundo. Esa gente no puede ser parte del milagro porque no creen. Algunos hasta están interesados en que usted se traiga y le vaya mal.
Algunos incluso están esperando tu caída para decirte, tú ves, te lo dije. Dice que solo entró el padre y la madre, Juan, Jacobo y Pedro, y lloraban todos y hacían lamento por ella. Los que estaban ahí, los llorones, los quejosos, los que se lamentan y después se ríen, los que se van a echar chistes para el baño, están de que llorando y de que entran al baño se les secan las lágrimas. Están de que llorando y salen a la acera y se ríen y se burlan de ti. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. No se sienta mal cuando se burlen de usted. Se burlaron de Jesús. Se burlaron de Jesús. Porque Jesús dijo algo que para ellos era ilógico. Él dijo, no está muerta, pero para ellos estaba muerta. A la Tabita la bañaron, la cambiaron, la perfumaron y la prepararon para enterrarla al otro día. Y la estaban velando. Pero ese día la iban a despertar bañada, cambiada y perfumada a servir. Amén. ¿Te sabía que a la Tabita estaban esperando nada más que amaneciera para enterrarla? Así hay gente que te quiere enterrar a ti rapidito. Pero el Señor tiene un plan. Amén. Y Él permitió que te bañaran, te vistieran, te perfumaran y hasta te lloraran y te pusieran tu mejor ropa para que sirviera a Jesús que iba a estar en la casa. Amén. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Aleluya. Entonces su espíritu volvió, diga volvió. El espíritu se había ido, ¿no? De verdad se había muerto. El gadareno no era de jugando que estaba endemoniado, estaba endemoniado. Había perdido la razón. De la que salieron 7 demonios, María Magdalena, estaba endemoniada. No es mentira que estaba endemoniada. Que el Señor reprenda eso. ¿Usted entiende eso? Hay gente que no se está haciendo, ni es que están pasando de que un proceso, ni que algo emocional. Hay gente que está bajo la fuerza del enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes potestades. Le hace Gálatas 6. Es importante y que usted comprenda y le hace Efesios y Gálatas 5, las obras de la carne, que hay gente que está bajo las obras de la carne. Y esas obras de la carne los controlan. Ellos no se gobiernan. El gadareno no se gobernaba. Dice que lo ataban con cadena y lo rompía. Dice que dormía en los sepulcros. Amén. Hay gente que ha perdido el control sobre sí mismo. Y usted necesita que Jesús dé la orden para que esa vida entre en orden nuevamente. Esta muchacha había muerto. Y la orden que da Jesús, léalo en el versículo 55. Entonces su espíritu volvió. Ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Por misericordia a Jairo, Jesús fue a la casa, la tomó de la mano y le dio la orden, muchacha, levántate. Y entonces el espíritu volvió. Ya no estaba ahí. No espere a que el milagro sea debido a muerte. No espere a que a la crisis esté color rojo, color de hormiga. No espere que su prueba se vuelva un caso donde Jesús tendrá que entrar a tomar de la mano, o como pasó con el profeta, que tuvo que subir y bajar y acostarse 7 veces sobre el cadáver del niño hasta que estornudó y despertó. No espere que la crisis llegue a ese nivel. Quítese el orgullo. Mire la mujer del flujo de sangre, no tuvo orgullo. Fue de rodillas y se tiró al piso y agarró el borde de su manto. Y cuando le preguntaron, ¿fuiste tú? Sí, fui yo. Mira, yo tengo 12 años con un flujo de sangre que me quitó todo el dinero en lo médico. Lo he perdido todo, pero hoy he sido sana. No le dio vergüenza.
Mire, en esta época las mujeres no quieren hablar de eso. Ahora imagínense en esa época que por eso te repudiaban, te apedreaban, te botaban del pueblo. Y tú lo que es, en ese caso lo que era una mujer atormentada por una enfermedad. Pero ella no tuvo vergüenza de su milagro. Usted se avergüenza del milagro. Usted se avergüenza de donde Dios lo sacó. Usted se avergüenza de lo que Dios lo sanó. Usted se avergüenza de lo que Dios ya hizo. Y se avergüenza de lo que usted quiere que le haga. Y dice el 56, sus padres estaban atónitos. En el 55 al final dice, y él mandó que se le diese de comer. Mire qué particular, la muchacha tenía días en crisis, enferma, y cuando el espíritu volvió, lo que había era que alimentarla, lo que había era que darle comida. A Lázaro dijo que lo suelten también. Hay un momento donde quizá usted no lo entienda, pero el Señor hace el milagro creativo grande y a usted le toca hacerlo pequeñito, darle de comer, darle amor, soltarle los pies. Y dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En este caso, Jesús le dijo que lo dejaran así, pero afuera había una multitud que la estaba llorando. Y la muchacha salió caminando. Ese secreto no lo pudo guardar nadie. Amén. Lucas 7:11. Lucas 7 está titulado Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Hay algo que tú necesitas que resuciten en tu vida? Amén. Tu finanza, tu trabajo, tu vida matrimonial, tu vida sentimental. El Señor es el único que resucita y da vida. ¡Ay, santo! Lucas 7:11, último pasaje que vamos a leer. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿A quién iban a enterrar? A un difunto. Mire, hermano, ya ahí el asunto estaba color de hormiga, ya ahí estaba todo crítico. Estaba muerto, lo habían lavado, lo habían pelado, lo habían llorado y ya lo que iban era depositar muerto. Y dice la palabra, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Oiga el cronograma de los hechos, viuda, y ese era el único hijo y se murió. Esa mujer quedaba sola. Es como Jairo, que tenía una hija única. Quiero que usted entienda que para Dios no hay casos imposibles. Y que para Él no hay situaciones que no tengan solución. Si tu caso es complejo, si tu caso es difícil, tú necesitas al buen abogado Jesucristo. Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Qué hizo Jesús? Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Para los hombres, para esa madre, para ese pueblo, la vida de ese joven había terminado. Pero para Cristo, esa vida comenzaba ese día. Hay cosas que la gente da por concluida en tu vida. Hay gente que te dirá, ya tú no te tienes que volver a casar. ¿Para qué tú te vas a casar? Ya tú no necesitas pareja. Ya tú no necesitas nada. Incluso habrán hijos que le quitarán la llave del carro. Ya tú no necesitas carro. Si tú quieres ir a algún lado, yo te llevo. Ya tú no necesitas manejar. ¿Para qué usted quiere dinero? Usted no necesita dinero, papá o mamá. Si usted necesita algo, yo se lo doy. Venga, yo se lo guardo. Ay, santo. No entregue toda la llave. Hay gente que entrega la llave de la casa, del carro, la cuenta de banco, y usted termina siendo una mecedora vieja que no encuentran a quien regalársela. Ay, santo.
Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. ¿Quién se incorporó? Y comenzó a hablar. Diga ahí, santo. Usted sabe el susto que se pegaron ahí. El muerto se levantó de la caja y comenzó a hablar. Aleluya. Entonces Jesús lo dio a su madre y todos tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron todos? Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda región de alrededor. Amén. Amén.